Hazte un clic. En los últimos videos les he venido explicando acerca de lo que es la Hagadá y la Halaká, pero muchas personas pues me han comentado que es primera vez que escuchan este tipo de palabras. Pues quizás sí, pues que me dicen que a través de toda su vida en el Evangelio pues es primera vez que escuchan estas palabras, ¿no? Y me preguntaron como que cuál era la razón de hacer como que este tipo de enseñanzas. Pues le voy a decir que todo esto hace parte pues de una introducción a un tema que he querido prepararles, que es la correcta interpretación acerca de las parábolas, ¿sí? Para nosotros poder interpretar una parábola correctamente, tenemos que analizar cada uno de sus componentes, y básicamente la parábola se compone, digamos, de 6 elementos fundamentales que nosotros debemos analizar. ¿Cuáles son esos 6 componentes? Esos 6 componentes, uno es el prolegomeno. El prolegomeno viene siendo como cuando nosotros decimos el reino de los cielos es semejante a. Esa palabra semejante a viene siendo el prolegomeno. En otras parábolas viene siendo como cuando dice había una vez o había en una ciudad tal cosa. Ese había una vez viene siendo el prolegomeno. Es como que el punto de comparación entre lo que vamos a realizar, entre lo que es el mundo físico o material, y hacer el paralelo con el mundo espiritual. Eso viene siendo lo que es el prolegomeno. También como cuando Jesús da una enseñanza y dice, así como vosotros, o sea, así como ustedes, o quién de ustedes. Entonces cuando él dice quién de ustedes, en esta palabrita quién de ustedes viene siendo lo que llamamos el prolegomeno, donde él va a ser el punto de comparación con la enseñanza que él quiere dar. El otro componente que nosotros debemos analizar en las parábolas es elenco o la introducción al elenco. ¿Qué es el elenco o la introducción al elenco? El elenco vienen siendo las personas que participan en la parábola. Por ejemplo, en el hijo pródigo participa el papá, el hijo mayor, el hijo menor. Esas son las personas que nosotros debemos de identificar que hacen parte del elenco. En el caso de la viuda y el juez injusto, pues quienes hacen parte del elenco pues es precisamente este rey injusto y esta viuda, ¿sí? Entonces eso viene siendo lo que son el elenco. Ese es otro de los componentes. Otro de los componentes que nosotros debemos analizar es el tema. Tenemos que saber de qué tema nos van a hablar o qué tema nos quieren explicar a través de esta parábola, ¿sí? El otro tema que nosotros, el otro componente, perdón, que nosotros debemos analizar es el conflicto. ¿De qué se trata el conflicto? Cuando en el caso pues del hijo pródigo, el conflicto es que él vendió malgastó todas sus posesiones y se quedó sin nada. Esto hace parte de lo que llamamos el conflicto. Después del conflicto viene la resolución del conflicto. La resolución del conflicto es cómo él soluciona ese problema en que él se metió. Y ahí es donde la parábola, o en este componente, nos hace pensar cómo nosotros resolveríamos ese conflicto. Quizás muchas personas dicen, bueno, yo lo resolvería de tal manera, o yo lo resolvería de esta otra. Entonces no es igual para cada una de las personas que lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque es como cuando una película, tú quieres cambiarle el final a la película. Tú quieres que termine de una manera, o yo quiero que termine de otra manera diferente a la tuya. Y eso es precisamente lo que hace la parábola. Pues ponernos a pensar en lo que nosotros, cómo resolveríamos nosotros ese conflicto. Y por último, después de la resolución de conflicto, viene estando la aplicación de la parábola. Entonces, ¿en qué nosotros podíamos aplicar
esa enseñanza en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los rabinos decían la palabra kak. Kak significaba así como en, o así como que, así como. O sea, es como cuando nosotros terminamos la enseñanza, yo hago una historia, cuento una parábola y digo, así como pasa en las iglesias, así como pasa entre los ministros de la iglesia, así como pasa en algunas personas que se sienten tristes. Entonces, esa palabra kak para ellos viene siendo la aplicación de cómo aplicaremos nosotros esa parábola en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Quiero colocarles pues un ejemplo de unas parábolas. Ahorita más adelante pues se lo voy a dar para que nosotros podamos comprender. Podemos escoger cualquiera, pero para hacernos comprender y cómo ponemos en práctica todos estos componentes que nosotros estamos analizando en la parábola. Pero para la interpretación de la parábola nosotros debemos tener en cuenta otros componentes, que estos componentes vienen siendo básicamente 4, que bueno, son más o menos como principios de hermenéutica que nosotros tenemos que tener en cuenta para interpretar correctamente las parábolas. Estos componentes vienen siendo el análisis textual. Ese es el primero. Cuando nosotros leemos la parábola y la analizamos textualmente, lo que nosotros estamos leyendo. Y el segundo componente viene siendo el análisis lingüístico. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer un análisis lingüístico? Porque eso fue escrito en otro idioma, por decir arameo, fue escrito en hebreo, del hebreo se pasó al griego, del griego se pasa, digamos que al latín, hasta que llega a nosotros, al español. No es nuestro idioma, no es nuestra cultura. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta verdaderamente qué se quiso decir en esa época, en ese idioma. Por eso es que a veces nosotros citamos mucho estas palabras y citamos mucho el hebreo, citamos mucho digamos que a veces el arameo o el griego, para saber qué nos quiso decir Jesús en esa época. Tenemos que recordar que las parábolas fueran escritas para ellos, allá en su cultura, en esa época. Quizás no fueron escritas, no me malinterpreten, directamente para nosotros. Sí fueron escritas también para nosotros, pero nosotros acá tenemos que interpretarlas correctamente, lo que Jesús en su momento, en esa cultura, en ese idioma, pues quiso decir, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta este análisis lingüístico. Otro componente que nosotros tenemos que tener en cuenta son las fuentes del paralelismo. Las fuentes del paralelismo vienen siendo qué libros o qué material vamos a utilizar para nosotros ahondar un poquito más en esa cultura y poder interpretar qué fue lo que se quiso decir en esa época. Entonces, dentro de estas fuentes del paralelismo están lo que se llaman los pseudoepígrafos. ¿Qué son los pseudoepígrafos? Los pseudoepígrafos son como los manuscritos que se han encontrado, ya sea rabínicos, ya sean del Talmud, ya sean de historiadores como Josefo o Tácito, y nosotros podemos, a través de la interpretación de esa cultura, de cómo vivían, interpretar correctamente la parábola y qué fue lo que se quiso decir, ¿sí? Al final está otro componente que viene siendo el cuarto componente. Este cuarto componente es el análisis teológico, lo que nos quiere decir la parábola realmente cuando nosotros hacemos ese paralelo entre lo que es la vida cotidiana y la vida espiritual. ¿Qué mensaje nos quiere decir para nuestra vida espiritual? Ese vendría siendo pues el cuarto componente, el análisis teológico, ¿sí? Les voy a colocar de pronto un ejemplo. Podría ser que tomemos, a ver,
vamos a hablar un poquito de, digamos, vamos a coger esto, vamos a hablar un poquito de la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Este semejante a, esta palabra a, viene siendo lo que se llama el prolegomeno. Sí, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya empezamos a identificar cuáles son las personas que van a ser parte del elenco. Sí, en este caso vienen siendo las 10 vírgenes y el esposo hasta el momento. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes tomaron aceite aparte y también le echaron a la lámpara, pero también tenían en sus vasijas aparte aceite de reserva. ¿Sí? Y tardándose el esposo, cabecearon y durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Para nosotros poder interpretar estas parábolas, pues ya les expliqué cuál era el prolegomeno, ya les expliqué cuáles son las personas que hacen parte del elenco. En este caso vienen siendo las 10 vírgenes, el esposo, la esposa. Pero de los otros componentes que también les hablé, que vienen siendo las fuentes del paralelismo, es donde nosotros tenemos que ahondar un poquito más en la cultura judía y en la cultura judía de esa época. Entonces analicemos un poquito, basado en lo que son estos pseudoepígrafos de esta cultura judía, ¿qué era una boda judía? Una boda judía se hacía algo que era el día del compromiso. El día del compromiso es como cuando nosotros hacemos acá un compromiso y se entregan algo que son las arras. Las arras vienen siendo lo que es el anillo de compromiso, ¿sí? Estas arras hoy día era un equivalente en cosas materiales, podrían ser animales, el equivalente a unos $75,000. Era algo muy grande, era algo muy costoso, de mucho dinero. Pero ¿por qué se daban estas arras? Porque el compromiso era un compromiso muy serio. Era un compromiso bastante serio. No es como ahora que de pronto alguien coge y da un anillito cualquiera barato y pues al día siguiente pues dice: no me voy a casar. No, en esa época era algo muy importante y muy serio. Las personas eran de mucha palabra en esa época, y esto lo hacían para leer la Ketubá. El día de leer la Ketubá era como el día donde ellos, la Ketubá viene siendo como el acta de compromiso que sellaba el matrimonio. También, a diferencia de estas arras, había algo que se llamaba la dote. La dote era el equivalente a 7 años de trabajo de la persona. ¿Por qué? Porque esta persona, esta mujer que se casaba, pues venía a tener un rol fundamental en la casa. ¿Y por qué eran 7 años de salario? Porque ella era como si un empleado se saliera de la familia, alguien que hace ciertas labores en la familia y pues ya no va a estar. Entonces el padre tenía que reemplazar a esa persona, esas labores que hacía esa persona, por otra persona. Entonces por eso es que daban el equivalente en dote a 7 años de salario, ¿sí? Entonces ya ustedes más o menos se pueden analizar
qué tan serio eran estos compromisos. Ahora, el tema de las 10 vírgenes, hay personas que quizás malinterpretan, creen que es que el novio se va a casar con las 10 vírgenes. No es así. Las 10 vírgenes eran las personas encargadas de preparar a la novia. A la novia no la preparaba la mamá o la preparaba la suegra, como quien dice, qué aburrido que el día de tu boda te vaya a preparar tu mamá o tu suegra. Viene siendo algo así como cuando las novias hoy día salen con sus amigas, que no hay punto de comparación, a celebrar lo que es la despedida de soltera, entre comillas, no tiene nada que ver, pero o sea, es un momento más de alegría para la novia. Entonces, estas 10 vírgenes eran las encargadas de bañar a la novia, de preparar a la novia y vestirla como una reina. El novio también se vestía, lo vestían en su casa como un rey. Las novias estaban pues en la casa de la novia. Estas bodas duraban alrededor de 7 días. En estos 7 días, 6 días eran de mucha celebración. El séptimo día ya era el día que se iba a realizar la boda. El día era el día del casamiento o el día de la lectura de la ketubá, que es el contrato donde se oficializaba ya legalmente el matrimonio. Y él se iba, el mejor amigo se iba. Por eso es que en Juan 3, 28, 29 se habla de Juan el Bautista como el amigo de Jesús. Esto es lo que se refiere cuando dice: vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan el Bautista tipifica o es el amigo del novio. Él acompaña a Jesús hasta su bautismo, y cuando ya Jesús tiene al pueblo preparado y a sus discípulos para predicarles, ya él lo deja y Jesús se va con su pueblo y con su iglesia a predicar. Es lo que tiene que ver. Por eso es que hablan de Juan el Bautista como el amigo del novio. Entonces lo deja en la casa de la novia. Los novios luego salen a recorrer las calles, y en las calles las personas salen con sus lámparas. Las lámparas, yo hice un video de lo que es una lámpara de aceite de la época. Es una lamparita así, tiene un huequito aquí arriba, por ahí se le echa el aceite, y por acá por la puntica, parece como una de esas lámparas de Aladino, por la puntica es por donde sale la llama. Entonces todas las personas salen a alumbrarles el camino por toda la aldea a los novios, y ellos salen a hacer un recorrido por toda la aldea, ¿sí? Después de que ellos hacen este recorrido, es cuando están en la casa, esperando en la casa donde se va a realizar ya la boda, el compromiso. Ellas tenían que tener algo importante, y era el aceite dentro de las lámparas. Las sensatas, esta palabra sensatas traduce como inteligentes, tenían aceite dentro de las lámparas y tenían un aceite de reserva. Las insensatas, que traduce necias, no tomaron para sí mucho aceite en las lámparas y pues se les agotó. ¿Por qué? Porque dice la parábola que el novio se demoró caminando, haciendo el recorrido con la novia. La novia tipifica a nosotros como iglesia. El novio tipifica a Cristo. Y nosotros le estamos predicando a estas vírgenes, ¿sí? Pero resulta que el aceite en las lámparas tipifica el Espíritu Santo. Casi en todas las escrituras, todo lo que tiene que ver con aceite tipifica el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hay un pasaje donde dice: la lámpara del cuerpo es el ojo.
volviendo al tema de la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, si tu llamita está encendida es porque tienes aceite dentro de tu cuerpo. O sea que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, estas mujeres no tenían el Espíritu Santo. Esto tipifica algo como cuando ya llegue la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Nosotros, todas las personas deberían estar preparadas, llenas del Espíritu Santo dentro de ellas para recibir al novio que es Jesucristo, ¿sí? Pero como ellas eran insensatas, se les agotó el aceite. Y las sensatas sí tenían aceite, incluso tenían aceite de reserva. Pero cuando ya viene el novio, el día que llegue la venida, todos van a salir corriendo a decirnos, predícanos el evangelio. Van a llegar a la iglesia, nosotros como novia, predícanos. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya el aceite se agotó. Pero tú me dirás, Gustavo, ¿cómo así que se agotó el aceite? ¿O es que el Espíritu Santo pues se agota? Nosotros leemos pues en Primera de Tesalonicenses, leemos que dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, quienes apagamos el Espíritu somos nosotros o las personas que nosotros le predicamos el evangelio. De pronto se emocionan unos días y se les termina apagando el Espíritu. Pero ¿quiénes las apagan? Ellos. ¿Cómo los apagan? Dice, no menospreciéis las profecías. Cuando ellos menosprecian las profecías que nosotros les estamos predicando, sencillamente están apagando el Espíritu. Otra parte muy bonita de toda esta costumbre judía era cuando el novio recogía a la novia. El novio, cuando recogía a la novia en su casa, él cuando llegaba ya tenía un velo que cubría su rostro. Y el novio le quitaba el velo y se lo colocaba sobre su hombro. Son los tiempos donde ya todo será revelado. Otra parte es cuando ya el novio se casa con la novia y ya la puerta es cerrada. Ya como quien dice, lo que fue, fue. Lo que tenía que pasar, ya pasó. Ya cuando se cierre la puerta, ya no hay nada que hacer. Entonces, la novia es la iglesia, el novio es Cristo. Nosotros cuando le predicamos a las personas y ellos pues lo toman un poquito de tiempo, después lo dejan, están apagando el Espíritu. Es como si la novia, que viene siendo la iglesia, alguien te regala esta Biblia, ¿sí? Digamos que te regala esta Biblia. Y cuando la persona te da esta Biblia y tú la tienes así cerrada, es como si tuvieras la botellita de aceite cerrada en la casa, ¿ok? Tapada. Pero si tú abres, digamos que tú abres la Biblia, es como si destaparas la botellita, ¿sí? Pero cuando tú la lees, es como si tú le echaras el aceite a la lámpara, ¿ok? Pero si la dejas ahí, la leíste y la dejaste hasta aquí, es como si le echaste nada más el aceite a la lámpara. Pero cuando ya tú la colocas en práctica, cuando la empiezas a vivir, cuando la empiezas a colocar en práctica con las demás personas que viven a tu alrededor, con tu familia, con tus amigos, es cuando empieza a quemarse ese aceite dentro de ti. Es cuando se ve reflejado el ojo de la lámpara. ¿Cómo está el ojo de la lámpara? Porque, como dice el otro pasaje, la lámpara de tu cuerpo es el ojo, es lo que tú reflejas a las demás personas. Es cuando tú verdaderamente estás quemando ese aceite dentro de ti. Hazte un clic.